Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 al 11. Estaba escuchando, estaba atenta esperando que hagan eso. 1 Samuel 1, versículos 10 y 11. ¿Lo tenemos? Está en la versión, bueno. Dice, mi versión dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti, a Jehová, todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, porque sé que tú nos hablas, sé que tú, mi Dios, estás interesado en que cada una de nosotras como mujeres cumplamos este desafío en el cual tú nos colocaste y cumplamos esta misión que tenemos en esta tierra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, háblanos. Dígale al Señor, háblame en esta mañana. Amén. Amén. Hoy celebramos el Día de la Madre. Bueno, no es una fecha bíblica realmente, pero es una fecha que se celebra a nivel mundial, ¿verdad? Ustedes ya saben la historia seguro. Pero este Día de la Madre es para todas aquellas mujeres que han tenido un hijo, ¿verdad? Hay madres, lastimosamente digo, porque conozco madres de 13 años. Y digo lastimosamente porque sería que ellas necesitan ser cuidadas y criadas todavía, ¿no? Sin embargo, bueno, están teniendo que enfrentar la maternidad. Diríamos, una función que es bastante llena de responsabilidad. Y hay madres de 18, de 20, de 30, de 40, de 50 y así por delante, ¿verdad? Porque cuando ya tú tienes un hijo, ya te convertiste en una madre. Entonces, yo creo que en algún momento de la vida, cada una de estas madres, sean cristianas o no, pienso que en algún momento de la vida, así como me pasó a mí, iba a cumplir 20 cuando salí en estado, y cuando sentí que mi primer hijo se movió en mi vientre, ¡ay! Es como que uno dice, Dios mío, está con vida. Porque hasta allí yo no tenía ni barriga. No se me notaba que estaba embarazada, solamente sabía que estaba embarazada porque me había hecho el examen. Pero usted sabe que los primeros meses, cuando uno es primeriza, no se le nota nada, ¿verdad? Pero cuando de repente Jonathan se dio un sacudoncito por ahí en mi vientre, yo me asusté y me dio una responsabilidad muy grande. Y yo creo que toda madre le debe de haber pasado eso, yo me imagino. Y uno se pregunta, ¿no? Dios mío, ¿y ahora? Y cuando nazca, ¿cómo lo voy a educar? Yo tenía 20 años cuando Jonathan nació. Entonces yo decía, Dios mío, y ahora, Señor, ayúdame, ¿no? Ya comencé a orar. Ten misericordia de mí, yo quiero saber educar un hijo, porque así como dice Ana en el pasaje, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y eso lo hicimos con Rolando cuando él cumplió 8 días de nacido. Entonces, el deseo del corazón de una madre cristiana especialmente es que sus hijos, ¿qué? Que sus hijos sirvan al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa responsabilidad de instruir, formar hijos para la gloria de Dios, no para el mundo. Dígale al que está a su lado, para la gloria de Dios, no para el mundo. Entonces uno dice, Señor, ¿y cómo le voy a enseñar a que sea un hombre de Dios? ¿Cómo le voy a enseñar a que sea una mujer de Dios? Dios mío, ¿y cómo voy a hacer para que no se comporte mal? ¿Y cómo lo voy a corregir? ¿Y cómo lo voy a disciplinar? Dios mío, y se nos hace ¿no? Un mundo de preguntas en la cabeza cuando uno es madre por primera vez. Y yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo. ¿Por qué? Porque ser madre es uno de los grandes desafíos que enfrentamos, ¿verdad? Es un desafío y una responsabilidad, pero también es una gran bendición.
porque hay personas que quisieran serlo como era Ana. Ana quería tener hijos, el pasaje que acabamos de leer, y no tenía hijos, no podía tener hijos. Y ella se postró delante del Señor, se humilló delante del Señor y le ofreció su hijo, se lo dedicó al Señor y Dios le dio la bendición de tener un hijo. Y ella dijo, Él le servirá todos los días de su vida. ¿Sabe una cosa? A mí me admira mucho esto porque Ana nunca se imaginó que en su vientre estaba gestándose el gran profeta y juez de Israel llamado Samuel. Y nosotras mujeres, madres, que tenemos ese desafío, a veces no nos... Mire, nuestros hijos se comportan de muchas y diferentes maneras, a veces mal, a veces bien, y a veces nos hacen poner nerviosas, tensas, estresadas, pero nosotros a veces no imaginamos el potencial que Dios está gestando en ese niño, en esa niña, porque este niño puede ser el siguiente profeta, el siguiente pastor, el siguiente doctor, el siguiente presidente del Perú. A veces no lo sabemos, pero es un desafío para nosotros poder criarlos para la gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos eso en mente, entonces realmente vamos a darnos cuenta de la perspectiva. ¿Qué es lo que Dios querrá para mi hijo? No lo sé. Porque nuestro hijo viene a nuestros brazos como una hoja en blanco, ¿verdad? Es como una hoja en blanco. Él viene, como quien dice, selladito, en blanco. Mamá y papá comienzan a escribir en esa hoja. El problema es qué es lo que transmitimos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros les damos a nuestros hijos? ¿Cómo los educamos? ¿Cómo los instruimos? Entonces, tenemos que entender, nuestros hijos, Dios nos los dio, pero son como prestados, no son nuestros, son de Él. Entonces, pensando en que son del Señor, es que debemos de formarlos. Pensando en que son del Señor, tenemos que educarlos. Porque a veces nosotros las madres tenemos una tendencia, a veces un poco sobreprotectora. Este es mío y nadie me lo quita, ¿no? Y cuando se casan, queremos que siga siendo nosotros. Y cometemos graves errores. Entonces, nosotros vamos a ver el día de hoy, que si hemos aceptado este desafío de ser madres, no es solo por nuestra propia bendición, porque es una bendición para nosotros el ser madres, el ser padres, para los papás, ¿verdad? Porque no habría una madre si no hay un padre. ¿Estamos aquí? Es la verdad. Si no hay un papá, no hay una mamá tampoco, ¿verdad? Porque un hijo se gesta solamente con las semillas del papá. Entonces, tenemos que entenderlo nosotros claramente, mis amados hermanos, que tenemos que poner manos a la obra lo que el Señor nos ha dado. Usted tiene ese desafío de poder formar a sus hijos para bendición de su casa, pero no es solo para la bendición de su casa, sino para la gloria de Dios. Y no es solo para la gloria de Dios, sino que también es para bendición de Trujillo y para bendición de la nación. Cuando hay hijos bien formados, la nación es bendecida. Pero cuando los padres no nos encargamos de instruir y de formar a nuestros hijos, la nación puede llegar a ser una nación destruida. Y eso es lo que no queremos para nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Por eso es que el primer desafío para ser madres implica enseñar y educar a tus hijos. Si hay algo que no podemos olvidar nosotros o nosotras, o bueno, nosotros como padres, es que tenemos el desafío de enseñar y educar a nuestros hijos. Nosotros no podemos dejarle esta tarea en las manos de nadie. Nadie. Esa es mi tarea. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Este es un pasaje que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está hablando claramente que la fe primero habitó en la abuela. La abuela se llamaba Loida. Y Loida se dio el trabajo de transmitir esa enseñanza al corazón de su hija Eunice. Y Eunice no dejó pasar eso
como cualquier cosa, sino que transmitió la enseñanza a su hijo Timoteo. Y Timoteo se convirtió en uno de los discípulos de Pablo, ¿verdad? Y más adelante, pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente esto, que Dios quiere que nosotros transmitamos una fe generacional. Es verdad, como decía yo, José decía hace poco, nosotros tenemos que salir hacia afuera. Esa es una realidad cuando vamos en el taxi, cuando vamos por donde quiera que vayamos a hablar del Señor. Es nuestra responsabilidad. Pero también tenemos que entender que nuestra responsabilidad comienza de adentro, de casa, con nuestros hijos y con nuestras hijas. ¿Cierto? Allí comienza la principal responsabilidad, porque usted va a lanzar después esas flechas al mundo, como dice el salmista. ¿Y qué clase de flechas está lanzando al mundo? Nosotros queremos que sean flechas de bendición. Entonces, cuando usted recibe la palabra de Dios, usted tiene que entender que usted va a transmitir esa fe de una manera generacional para sus hijos y ellos a sus hijos. Nosotros, por ejemplo, yo recibí la fe de mis padres, Pepe y Gloria, y nosotros le hemos transmitido a nuestros hijos Jonathan, David, Gerson y Daniel, y ellos ahora tienen hijos y les corresponde a ellos. Es como que le hemos pasado la posta, ¿verdad? Le hemos pasado la posta, ahora te toca a ti y tú vas a tener que transmitir la fe a tus hijos. A ellos les corresponde transmitir la fe a sus propios hijos, ¿verdad? A cada uno. Ya tenemos 6 nietos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está buscando un pueblo que le ame, que le alabe, que le adore. Por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos de esta área que es tan importante. Entonces, esa fe o esa fe generacional va a ser transmitida a través de la enseñanza y del ejemplo de nosotros que somos los padres. No hay otra forma, ¿cierto? Entonces, a mí me admira mucho Susana Wesley. Ella fue madre de 19 hijos. En aquella época, bueno, murieron 9 de esos hijos, se quedó con 10. Y de esos 10, imagínense, a pesar de sus innumerables responsabilidades como esposa y madre, ella era una mujer muy cristiana, que amaba realmente a Jesús y su palabra, y era muy consagrada al Señor. Así que semanalmente dice que separaba 1 hora de su tiempo diariamente para estar con uno de sus hijos. Oraba por él, le enseñaba la palabra, oraba por sus necesidades, conversaba con este hijo. Imagínense, 10 hijos a los cuales ella tuvo que ministrar 1 por día. O sea que cada 10 días, sus hijos estaban 1 hora con la mamá siendo ministrados por ella. Y de esos 10 hijos están John y Charles Wesley, que llegaron a ser líderes del avivamiento que se produjo en Inglaterra. Muchos escritores dicen que el avivamiento en Inglaterra comenzó en la casa de Susana Wesley. El avivamiento puede comenzar en tu casa, con lo que tú ministras a tus hijos, con la educación que tú le das a los hijos, con las enseñanzas que nosotros les damos a nuestros hijos. El avivamiento puede comenzar en nuestra casa, diga, en mi casa. Sí. Y quizás tú seas una mujer profesional porque te has dedicado a estudiar y todo lo demás, y eso está bien, porque Dios nos concede habilidades y talentos, pero tenemos que nosotros tener cuidado en no descuidar la principal misión y responsabilidad que tenemos como madres. Por eso yo opino, solamente opino. Ustedes toman las decisiones. Yo opino que cuando tenemos hijos y somos profesionales, entonces tenemos que tener una buena comunicación como esposos para los primeros 3 años nosotros estar con nuestros hijos, porque en esa edad ellos no hablan. Puede alguien hacerle tocamientos indebidos y no dicen nada, y tú ni cuenta te das, porque lo dejas con la empleada, ¿verdad? Entonces, es bueno que los niños ya puedan expresarse. Cuando ellos comienzan a ir al colegio, entonces la madre profesional sale a trabajar. Por eso es que es cuestión de organizarse. En el mejor de los casos, cuando se quedan con su abuelita, ¿verdad? Ese es el mejor de los casos. O la tía, hermana de papá o de mamá. Bueno, eso es una bendición muy grande de parte del Señor. Pero no se puede dejar a los hijos con cualquier persona.
hoy más que nunca tenemos que tener un cuidado muy, muy especial, muy minucioso, porque vivimos en tiempos difíciles. La sociedad es cada vez más deteriorada y entonces nosotros nos damos cuenta que no hay valores, no hay ética, que la violencia está avanzando y nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos porque ellos son nuestro mayor tesoro. Porque tú te puedes ganar un montón de plata, pero si tus hijos son destruidos, la plata no sirve de nada, hermano. Esa es la verdad. Así que los hijos que son criados por su madre, porque la madre es la que más se queda en casa muchas veces, ¿no? O por su padre, hermanos, tienen un privilegio muy grande, porque hoy en día no se está dando ese privilegio. Es más, hay gente que ni siquiera quiere tener hijos hoy en día. Ay, no, dice mucho trabajo, ¿verdad? Eso está sucediendo en España, si ustedes están informados. Entonces, nosotros tenemos que entender que las actitudes, las conductas, los principios, los valores, la ética, debe ser transmitida de padres a hijos. No es de la empleada a tus hijos. Vi un video que se estaban separando papá y mamá en ese video y había ido con la nana, la niña ahí al juicio porque le dijo al juez, ¿con quién te quieres quedar? ¿Con tu papá o con tu mamá? Y la niña corrió, dijo, con la nana. Dios mío, qué terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos descuidamos. Tenemos que tener una buena administración en nuestra casa para poder dedicarnos a nuestros hijos. Por eso es importante orar y reflexionar sobre este aspecto y pedir la sabiduría de Dios para no descuidarnos de nuestros hijos, sino educarlos y formarlos nosotros. La persona que te ayude en la casa te puede ayudar a lavar los platos, a cocinar, a hacerle limpieza, pero a tus hijos los educas tú. ¿Quién les enseña las tareas? No es la empleada, eres tú. ¿Quién les enseña acerca de Dios? Eres tú. Tú no sabes qué fe trae esta persona, tu ayudante doméstica, ¿verdad? No sabes. Entonces, ¿quién le va a transmitir los principios y los valores? Somos nosotros. Por eso Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que Pablo decía respecto a los discípulos y eso es lo que debemos de tener en mente nosotros. Esta debe ser una de las metas de cada mujer, de cada mamá, de cada papá, estar dispuestos a esforzarnos hasta que Cristo sea formado en la vida de nuestros hijos. Esa es nuestra meta. Y aunque a veces eso nos demande mucho esfuerzo, nos demanda esfuerzo, no podemos negarlo. Nos demanda dedicación, es verdad, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios, diga, sí se puede. Por supuesto que se puede. Y el desafío de ser madre también implica formar a nuestros hijos con responsabilidades y enseñándoles a superar los problemas. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. A veces tenemos que reprender a nuestros hijos, pero esas reprensiones se convierten ¿en qué? En instrucción. La palabra de Dios viene a ser la luz que guía la vida de nuestros hijos. Y somos nosotros los llamamos a corregir a nuestros hijos. No es que todo es castigarles. No, hay que hablar, hay que conversar, hay que dialogar, hay que explicar. Muchas veces insistiendo en lo mismo. Mire, yo soy la mayor de 7. Somos 7 hermanos. Soy la mayor de 7. Y yo aún recuerdo la sensación de orgullo que tenía cuando tenía 5 años y me mandaban a tender la cama. Mi mamá decía, vas a tender la cama, hijita. Y yo con mi hermana Angelita dormíamos juntas en aquella época y tendíamos la cama. Bien orgullosas de que habíamos tendido nuestra cama a los 5 años, ¿no? Nos fueron enseñando a recoger la ropa. No era de tirarla en cualquier lugar. Teníamos que recoger la ropa y ponerla en el césped, la ropa sucia. Y teníamos que recoger los zapatos y teníamos que recoger los juguetes. Cosas que podíamos hacer a los 5 años, por supuesto que lo podíamos hacer. A medida que fuimos creciendo, fue intensificándose otras tareas, ¿verdad? Ya después aprendí a cocinar, entramos al rol de la cocina a los 12 años. Aprendimos a cuidar a nuestros hermanos menores.
nos turnábamos por hora para ayudar también a cuidar a nuestros hermanos menores, a jugar con ellos prácticamente, ¿no? Para ayudar a mamá, que se quedaba con 7. Entonces fuimos siendo partícipes de las tareas de la casa. Pero yo recuerdo que mi mamita al principio no quería. Mi papá le decía, tienes que darle responsabilidades a mis hijos, de acuerdo a su edad. Y ella a veces, mi mamá fue criada de una manera diferente, que ella ella tenía empleada en su casa y la empleada hacía las cosas. Entonces a ella le parecía que no era así, ¿no? No debía de darnos responsabilidades. Pero ella me comenta de que cuando ella veía que en la casa de mi papá era muy organizado, muy responsable, ella dijo, creo que tengo que hacerlo. Y lo comenzó a hacer. Pero dice que cuando ya tendíamos nosotros las camas, nos íbamos al jardín y dice que después ella iba y acomodaba la cama, ¿no? Porque la dejábamos con una oreja de la cama más para allá. Y ya se imagina pues cómo tenía. Pero nosotros orgullosas de que habíamos tendido nuestra cama. Y ya después venía y la arreglaba bien, ¿no? Pero mire, eso nos fue ayudando a nosotros a ser personas responsables. Si yo puedo hablar de algún valor que hay en la vida de nuestra familia, es la responsabilidad. Los 7 tenemos ese valor bien marcado en nuestra vida. Y eso no comenzó a los 15, 20 años. Comenzó pequeños. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta de cuán importante es este concepto. La responsabilidad es un valor que tenemos que inculcar en nuestros hijos desde pequeños. Ellos forman parte de una familia. Pero también conozco a muchas madres que son sobreprotectoras o superprotectoras, no sé cómo llamarles. ¿Pero qué? Ellas le quieren hacer fácil la vida a sus hijos. Ay, no, mijito, ¿cómo va a atender la cama? No, hay que el empleado lo haga. Ay, no, hay que la fulana lo haga. Ay, que recoja su ropa del piso. Pobrecito, solamente tiene 7 años. No, hay que lo haga otra persona. No, yo tengo plata, que lo haga la fulana de tal. Que lo haga la de allá, que lo haga el de acá. Pensamos que estamos haciendo bien, nos convertimos en este tipo de madre o padre, quizás también sobreprotector. O a veces existen esas mamás heroínas que se echan el trabajo a cuestas, ¿no? Ellas solas, ellas hacen todo, y sus hijos no tienen que hacer nada, porque los aman tanto, y uno pone como excusa el amor. Es que los amo tanto que no quiero que ellos trabajen en nada, decimos. Pero no es correcto. ¿Por qué? Porque les enseñamos a nuestros hijos a ser holgazanes. Les enseñamos a ser perezosos. Todo lo hacemos nosotros y queremos solucionarles cualquier problema, cualquier dificultad, sin percibir que esto los está orientando hacia el fracaso. Hay madres que quieren solucionarles todo en la vida a sus hijos. Ay, dice, qué malo es ese profesor, es pésimo porque muchas tareas le deja a mi hijito. Me voy a hablar con el profesor, ¿qué se habrá creído que le pone tantas tareas a mi hijito? Ay, mucha educación física están haciendo. Mucha educación física está haciendo ese profesor. Salvo cuando el niño tiene problemas de corazón o de salud, que el médico dice, ok, es aceptable. Pero si tu hijo es un chico sano, tu hija es una chica sana, tú no tienes por qué evitar que tu hijo haga educación física todo lo que tiene que hacer. Ay, es que suda mucho, mijito, se ensucia el polo. No, ellos tienen que aprender a enfrentar lo que viene en la vida, hermanos. La vida es dura. Hay cosas difíciles que vamos a tener que enfrentar. Eso que están enfrentando tus hijitos en el colegio es una simple, pequeña, ínfima preparación de lo que vendrá. Pero tenemos que enseñarles a enfrentar esas cosas a nuestros hijos, no a solucionarles todo. Llegó tarde. En ese colegio no sé por qué. Si llegan tarde, me voy a ir a hablar para que lo dejen entrar. Había antes colegios que ahora creo que ya no se usa esa metodología, ¿no? En algunos colegios. Pero en el colegio que yo estudié y en el que estudiaron mis hijos, si llegaban tarde, no te dejaban entrar hasta la siguiente hora. Nunca fui a decirle al profesor que lo deje entrar a mi hijo. Yo decía, si te dejan tarde, entrar tarde, está bien. Como mandaban la nota, cuando vengas acá te corrijo yo, porque esa es tu responsabilidad, levantarte temprano y llegar puntual. ¿Verdad? No fui nunca, gracias a Dios.
porque ellos tenían que aprender. Esa responsabilidad primaria, ¿verdad? En Tumbes conozco una señora. Su hijo le dijo, mamá, no quiere estudiar. No me gusta estudiar. Se quedó en segundo de secundaria. No me gusta estudiar. Mejor cómprame una mototaxi para yo ganarme la vida en el mototaxi. Y la mamá lo hizo. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que ser radicales. Aquí, en mi casa era así. Aquí todo el mundo estudia. Que no me gusta las matemáticas, lo siento. Vas a tener que aprender matemáticas, inglés, lo que sea, química, física. Pero aquí todos estudian. Porque todos tenemos la mente de Cristo y todos son inteligentes. Yo te puedo ayudar. Te puedo enseñar. Y si yo no sé, te pongo un profesor, pero tú vas a salir adelante y no me vas a dejar de estudiar. Y así fue. Pero a veces somos tan sobreprotectoras. No quiere estudiar. El bebé de 16 años. Es que no quiere. ¿Verdad? Creemos que los hijos se mandan a sí mismos. Y a veces mandan hasta los padres. Si nos dejamos. Entonces, nosotros tenemos que entender. Si tu hijo tiene una pelea con un compañero de aula, un desacuerdo, diríamos así, no estoy diciendo de peleas que se agarran a los puños, un desacuerdo con un compañero de aula, no te vayas a pelear con el niño, mamá, ¿verdad? No nos podemos ir a pelear con el niño. Vamos a hablar con la profesora a ver cómo está. A ver qué es lo que ha sucedido. Salvo cuando hay esa situación de bullying, el padre tiene que ir. Pero tenemos que aprender a dejar que nuestros hijos asuman las responsabilidades. Si juegas con ellos, no les dejes ganar siempre. No, es que nosotros los padres somos, ¿no? Bien, ay, mi hijito, qué bonito, mi hijito lindo. Que gane, que gane. Y jugamos el juego que sea y lo dejamos ganar. Porque nosotros amamos tanto a nuestros hijos, no importa, ahí me dejo ganar. Le pongo la fichita para que me la coma y gane él. ¡Ay, ganaste! ¡Bravo, bravo, bravo! Y así pasa. Cuando llega al colegio, tiene algún problema porque no ganó, alguien le ganó a él y, señora, llévelo a terapia, al psicólogo, porque tiene problemas de frustración. No acepta cuando no gana. Y eso lo podemos solucionar en casa. Cuando él gana, gana y se lo bien merecido. Pero cuando no gana, hijito, así es la vida. A veces uno gana y uno pierde. Tenemos que enseñarle estas pequeñas cosas, pero que van a ayudar a que no tengas que usar psicólogo, ni psicoanalista, ni nada. Nosotros tenemos que entrenarlos. Entonces, tenemos que permitir que nuestros hijos tengan esa oportunidad de madurar, de crecer, de desarrollarse, de aprender y sacar algo bueno de un problema y entender que si hacen alguna cosa errada, eso errado tiene consecuencias, ¿verdad? No todo es fácil, pero tiene que aprender a solucionar sus propios problemas en la edad que tu hijo tiene. El tercer desafío que tenemos es el desafío de manifestarles un amor incondicional. Y la Biblia nos dice en 1 de Juan 4, versículo 8 y 9, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, nosotros nos damos y somos conscientes que el amor de una madre, de un padre, no es un amor humano, es un amor que viene de Dios, ¿verdad? Mucho más cuando somos cristianos. Ese amor viene de Dios, porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él se sacrificó por nosotros, nos mostró un amor incondicional. Y nosotros también vamos a manifestar a nuestros hijos un amor incondicional, que incluye, por ejemplo, no tener preferencias entre uno y otro hijo. Ay, pastora, pero es que es mi única hijita mujercita. Entonces, si ella es la princesa y a ella la engrío y a mis demás hijos, no. Ay, no, el único varoncito, las niñas para afuera y este es el que yo lo voy a engreír porque es mi único hijo varoncito. Ay, no, pastora, es que es el Conchito. Sí, a veces así decimos, ¿no? Es el Conchito. Ay, pastora, es que
Yo he tenido mis hijitos así cuando he sido muy adulta y entonces tengo que engreír a este. Y elegimos para engreír a uno. Y eso trae problemas terribles en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando hay una comparación o preferencia en nuestros hijos, eso les genera ¿qué? Inseguridad. Ellos comienzan a darse cuenta a sentir sentimientos de inferioridad. No, mi hermano es mejor que yo, seguro por eso lo engríen más a él. Por eso lo prefieren a él. Y genera en qué? Entre hermanos una rivalidad y un deseo de desquitarse de uno contra el otro. Deseo de desquitarse con el hermano con el que se es comparado. Por eso no debemos de comparar a nuestros hijos. Ay, no es que el de acá es más inteligente, siempre me saca 20 en matemáticas. El de acá es más burrito porque solamente saca buena nota en comunicación. No es así, porque puede ser que tu hijo tenga más tendencia a las letras y es excelente en letras y el de acá en matemáticas, pero ambos son inteligentes. ¿Me entiendes? Entonces significa que tengo que ayudarle al de acá en matemáticas y quizás el de acá en letras. No hay un hijo mejor que otro. Ambos son nuestros hijos y no tenemos que hacer preferencias. La Biblia nos cuenta de Esaú y de Jacob. En Génesis 25-27 dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa y hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Isaac era un hombre, un patriarca, un hombre de pacto, pero un hombre que se equivocó y cometió el terrible error de tener preferencia por su hijo mayor, Esaú. Los judíos tomaban muy en cuenta a los primogénitos y Esaú era el primogénito. Y entonces Esaú era amado y admirado y querido por su padre. Sin embargo, la mamá, Rebeca, amaba a Jacob. Ella dejaba de lado a Esaú y amaba a Jacob. Entonces cada papá se agarró tenía preferencia por uno y menospreciaba al otro, ¿no? O no menospreciaba, quizás le tenía menos cariño al otro. Un grave error que nos puede pasar a cualquiera. Entonces, este es un error que tenemos que corregir. ¿Cómo lo corregimos? Simplemente hay que tomar la decisión de sacar las expresiones de comparación de nuestra boca. No volverlo a hacer. Darnos cuenta, abrir nuestros ojos, no volver a hacer, no comparar a nuestros hijos. Y si por algún motivo la comparación se nos escapa de los labios, rectificar el error. Ay, es que debe ser como tu hermano mayor. Es que debe ser como tu hermano fulano de tal. Es que debe ser como la vecinita. Tienes que ser como la fulanita, como la... No, cada persona es única y especial. Y tiene sus talentos y sus habilidades. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar como padres y madres esos talentos que tienen particularmente cada uno de nuestros hijos. Tiene que estar a tu lado. Mi hijo es única, mi hija es única. Mi hijo es único, mi hija es única. El amarlos incondicionalmente también significa que comunicarnos con ellos con verdad y amor. Efesios 4:25 nos dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, tenemos perspectivas diferentes. Mira, mientras más vamos avanzando en edad, por ejemplo, yo veo que tengo algunas cosas que no entiendo muy bien de tecnología, no soy de la era tecnológica, ¿no? Les tengo que pedir ayuda a mis hijos para saber algo, para zapatear un poquito, aunque sea, ¿no? Con la tecnología. Hay cosas que nuestros hijos nos van a enseñar, no lo sabemos todo, pero también hay cosas que tenemos una perspectiva diferente, ¿verdad? Por ejemplo, con esto de la tecnología. Se usa la tecnología para muchas cosas, para el marketing, para la publicidad. Y yo tengo que entender eso, aprenderlo de la nueva generación. Pero para eso necesito comunicación con mis hijos, que ellos me expliquen, que ellos me digan, que ellos me pongan al día, diríamos así. Entonces, dentro del amor existe la comunicación con ellos, pero siempre con verdad y amor. Siempre con verdad y amor. Así como, por ejemplo, debe haber verdad y amor entre el esposo y la esposa. Nosotros como padres no podemos mentir a nuestros hijos ni que ellos nos mientan. Eso es algo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Pero la comunicación no es
decir así, ah, no, yo soy de aquellos que dicen la verdad. Así que la esposa te dice, mi amor, ¿cómo me queda este vestido? Y tú te pones todo así, ¿cómo me queda este vestido? Y tu esposo te dice, "Cha, es bien fea con ese vestido". Quizás sea una verdad que no le queda bien, pero no es una verdad con amor, ¿verdad? No es una verdad que está diciéndole usted con amor. Entonces usted le puede decir, entonces, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Me dijo un hermano. Yo le digo, usted le puede decir, mi amor, el vestido que te pusiste la semana pasada te queda muchísimo mejor. Ya le está diciendo, este no te queda muy bien, pero con amor, ¿verdad? O sea, dijo uno con anestesia, con suavidad, con cuidado, cuidando su corazón. Entonces, así hay verdades que tienen que ser transmitidas a nuestros hijos con verdad, pero también con amor. Mamá, ¿cómo me queda esta ropa? Y nosotros, ¿no? O esos cortes de pelo, ¿no? Uy, Dios mío, que te ves horroroso. Los herimos a veces a los hijos. El corte que tenías anterior te queda mucho mejor, hijito. Entonces él ya está entendiendo, le crecerá el cabello y la próxima se hará un corte mejor, pero no le vas a decir que le queda feo, horrible. Uy, pareces un espantapájaros con esa ropa, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos con verdad y amor, pero hablando siempre palabras de bendición. Tenemos que recordar ese pasaje que siempre trato de recordarlo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos, de Proverbios 18:21. Entonces, la muerte. Yo tengo poder de lanzar palabras de muerte a mis hijos, pero también tengo el poder de lanzar palabras de vida. Las palabras de vida vienen de parte de Dios. Las palabras de muerte vienen de parte de Satanás. Entonces, la pregunta sería, ¿de quién te vas a dejar dominar? ¿A quién le vas a hacer caso? Ay, pastora, pero es que cuando me da cólera, yo pierdo el control, me dijo una cierta persona. Pierdo el control y lanzo las palabras nomás. Y la Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada. ¿Qué hace la espada? Rasga, rompe, destruye, ¿verdad? Entonces a veces no nos damos cuenta y estamos lanzando estas palabras dolorosas, esas palabras que destruyen la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la solución? Cuando estás con cólera, no hables. Quédate callado. Respira, respira, toma aire. Y solo después de que te tranquilices, recién hablas. Y una persona me dijo, ay, pastora, pero hasta ahí se me pasó la cólera. Pero que es que de eso se trata. Que se te pase la cólera para que no hieras a tus hijos. Entonces tú no vas a corregir porque te da cólera. Tú corriges porque es necesario corregir a mi hijo, pero sin cólera, es lo mejor. De esa manera yo lo corrijo, hijo, hiciste esto mal, hiciste lo de acá mal, y yo voy a tener que corregirte. Y no siempre es corrección física. A veces es corrección, yo a mis hijos los ponía en un rincón de la casa, en el rincón de la sala, así, mirando a la pared, sin ningún juguete, ni siquiera un palito en las manos, nada. Te vas a quedar sentado aquí por 10 minutos o por 20 minutos. Yo descansaba de paso. Ese va a ser todo el castigo. Solo eso, sí, ese va a ser tu castigo. Quedarte aquí sentadito, pero vas a estar pensando por qué te has comportado de esa manera. Y le ponía la correa al lado. Pero si te levantas, aquí está la correa. De ti depende, tú eliges. O te quedas sentado en esa silla esos 15 minutos, esos 20 minutos, o aquí está la correa. Si es que tú te levantas, es que tus piecitos están diciendo, pégame, pégame, pégame. ¿Usted cree que se levantaron? Ninguno se levantó. Mis hijos han sido y son muy inteligentes. Nunca se levantaron ahí. Sentadito. Aprendieron a ver la hora rápido. Mamá, ya van 15 minutos. Sí, van 15 minutos. Faltan 5. Y ya cuando llegaban los 20 minutos, ¡ay, qué paz y qué tranquilidad para mí! A veces tenía que ponerlo uno en una esquina, el otro en la otra. ¿Y sabe qué? Cuando yo descansaba en esos 20 minutos, qué paz, aleluya, qué tranquilidad en la casa, ¿verdad? Yo descansaba y ellos eran corregidos. Cuando se levantaban, ¿por qué te has comportado?
Lo que tú tenías que pensar es por qué te comportó de esa manera. No, mamá, es que me dio cólera y entonces hice eso. Bueno, la próxima no debes de hacerlo. Esa es la corrección. Tienes que pensarlo, meditarlo. No todo es físico. Físico es cuando ya me desafían. El hijo que me levanta la mano. Ay, Dios mío. Eso ya tenía que darle una corrección un poco mayor. Porque eso es falta de respeto. Pero evitar al máximo la corrección física. Solamente en casos muy extremos. Entonces, si nosotros aprendemos a bendecir a nuestros hijos, a corregirlos adecuadamente, pues, y no dejarnos guiar por la cólera y la desesperación, hermano, las cosas cambian. Porque a veces nosotros decimos por la ira, la rabia, la cólera, podemos decir cosas que lastiman el corazón de nuestro hijo. A mí me ha pasado. Una vez uno de mis hijos estaba con cólera porque no le había dejado yo hacer algo, estaba chiquito, como de unos 8 años, y me dice, no te amo. Y ahí entonces usted sabe, ¿no? Yo tenía unos 27 años, 28 años quizás. Y mi instinto de defensa, y creo que de parte del diablo también, volteé y yo le iba a decir, tampoco te amo, para que también le duela, pues como me había dolido a mí. Pero en ese segundo que volteé así, el Espíritu Santo me detuvo. Y el Espíritu Santo me dijo, no hables. Y yo me quedé así y le digo, no importa que tú no me ames, yo siempre te voy a amar. Me quedó mirando, mi hijo, con unos ojotes, y se fue llorando de cólera al patio. A la hora regresó. Yo ya me había olvidado, nomás me quedé ahí alabando a Dios que no le había dicho una palabra negativa. Ay, Señor, gracias porque en el último segundo me salvaste. ¿Y sabe qué? Cuando volvió me dijo, mamá, ay, perdóname, yo también te amo. A la hora, que yo ya me había olvidado del asunto. Entonces, mire cómo él se quedó pensando en lo que dije. Y yo me quedé después así. Si le hubiera dicho una palabra negativa, esa palabra hubiera calado tan profundamente en su corazón, en su mente, que hubiera sido un desastre. Muy difícil para corregirlo después, ¿verdad? Yo recuerdo el testimonio de Nicky Cruz, que él cuenta que cuando le decía a su mamá, mamá, ¿me amas? Sal de acá, hijo del diablo, le decía a la mamá. Su mamá practicaba brujería, dicho sea de paso. Después dice, no, seguro que mi mamá está con cólera. Después pasaron unas horas y dice, mamita, ¿me amas? Sal de acá, hijo de Satanás. Y así, por 3 veces. A la tercera vez tenía 9 años. Se fue corriendo de su casa, se volvió uno de los peores gángsters de Estados Unidos. Porque su madre, él sentía que ni su madre lo amaba, nadie lo amaba en este mundo y se dedicó a la delincuencia hasta que conoció a Jesús a una edad mayor. Mire cuánto marcan nuestras palabras, nuestras formas de hablar. Entonces tenemos que tener cuidado. Deje de lado las palabras negativas, las palabras de crítica, las palabras de censura y dígales constantemente que les ama. Abrace constantemente a sus hijos. Esos abrazos rompecostillas o esos abrazos de 12 segundos que les dije en una prédica, ¿verdad? Esos son abrazos sanadores, abrazos que restauran, abrazos que animan, abrazos que te levantan. Esos abrazos necesitan nuestros hijos. Y también estimule a sus hijos en lo que emprendan, estimúlenlos a cumplir sus sueños, aunque a veces los sueños, digo, sean un poco locos, ¿ah? Ay, ¿qué va a ser que mi hijo va a ser un emprendedor? Hermanos, a veces hay chicos que desde niños comienzan a emprender, a ser comerciantes y después se desarrollan en esa área. Motive, anímelos a que alcancen sus sueños. Y el cuarto y último desafío es el desafío de ser madre implica ser intercesora de los hijos. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo que hace Jesús por nosotros. Y eso es lo que debemos hacer nosotros por nuestros hijos, constantemente interceder por ellos. Hay cosas que nosotros no vamos a obtener con palabras. Hay cosas que no vamos a obtener con gritos. Hay cosas que tú no vas a obtener simplemente con hablar o decir alguna cosa. Hay cosas que solamente vas a obtener cuando te arrodilles delante de Dios y clames a Él. Y Dios es el que va a cambiar la historia de sus vidas.
es Dios, no son los gritos. Entonces nosotros tenemos que entenderlo. Yo me acuerdo que Daniel, mi hijo, que ustedes ya lo conocen, en el 2021 le dio dengue hemorrágico. Nosotros no sabíamos que era dengue hemorrágico. Nos habíamos ido al campo y él amaneció con un dolor de espalda terrible. Entonces dice, ay mamá, me duele mucho la espalda, creo que esta cama me ha hecho daño. Me voy a Zorritos. Zorritos, para llegar a Zorritos desde donde estábamos, eran 4 horas caminando, porque no había carro, porque nosotros estábamos allí. Yo le dije, no sabíamos nada. No, hijo, no te vayas, quédate aquí. No, mamá, me duele mucho la espalda, me voy. Y dice, mi tío se va a ir a las 5 de la mañana. Bueno, si te vas a las 5 está bien, porque cuando sale el sol tumbecino, hermano, es calcinante. Es calcinante. Entonces le digo, si es a las 5 de la mañana está bien. ¿A qué hora se fue? A las 9 de la mañana se fue mi cuñado caminando. Llegaron a Zorritos como a la 1 de la tarde. Dice Daniel que él sentía que pisaba en el aire, pisaba en espuma, parece, porque ya caminaba por inercia, dice él, con tremendo sol. Cuando llegamos nosotros al siguiente día, lo encontramos con fiebre fuerte. Entonces, y estaba bien quemado, porque yo le había dicho, ponte una casaca aquí, un trapo en la cabeza, pero no, que no te caiga el sol. Y no hizo caso. Entonces fue así hasta Tumbes, hasta Zorritos. Cuando llegamos nosotros a la casa con fiebre alta, y digo, qué raro, debe ser insolación, seguro. Dije, para mí, pasó otro día más, seguía la fiebre alta. Qué raro. Yo ya le puse el termómetro, ya estaba 39, ya cerca de llegar a 40. Uy, eso ya me asustó. Y llamo a una hermana de la iglesia y le digo, Gloria, mira, está mi hijo en estas condiciones. Me dice, pastora, llévelo a la posta. Fui a la posta. Todavía estábamos con esto del COVID. No lo quisieron atender. La posta está al lado de mi casa. Y no lo quisieron atender porque estaban con estos casos de COVID. Le digo, Gloria, no lo quieren atender. Pastora, tráigalo. Yo creo que es dengue, me dijo. ¿Dengue? Ay, como que me remeció. ¿Dengue? Le digo, sí, pastora, usted me está hablando de esos síntomas. Son síntomas de dengue. Yo ni por aquí se me había cruzado, me dijo. Lo llevamos, le sacaron exámenes de plaquetas. Estaba con las plaquetas bajas. 125,000 estaba hasta allí. Le pusieron unos sueros, todo lo mandaron a la casa. Al otro día, vómito. Se ponía la fiebre que no le cesaba, ¿no? Altísimo, morado. Yo lo metí a la ducha que se remoje porque parecía que iba a reventar en cualquier momento. Morado se ponía el de tanta fiebre que le daba. Vuelvo a llamar a Gloria, me dice, pastora, tráigalo de nuevo, quién sabe si le han bajado mal las plaquetas. Y ya yo lo veía a Daniel como que medio bastante mal. Lo llevamos de emergencia, 18,000 plaquetas. Casi me desmayo. 18,000 plaquetas. Nosotros no nos habíamos vacunado, no nos dejaban mis hijos, gracias a Dios que estaba ahí mi hijo David y Gerson. No, mamá, nosotros nos vamos a encargar de Daniel, de emergencia al hospital de Tumbes, de Corrales, que era donde lo estaban atendiendo, al hospital de Tumbes. Y nosotros nos quedamos, nos fuimos a la casa de mi hijo Gerson, ¿y qué cree que hicimos? De rodillas, orando y clamando al Señor, orando para que no se contagie de dengue, de COVID, porque donde lo estaban atendiendo estaban así, para acá los de COVID, para acá los de dengue hemorrágico. Imagínense si era COVID y dengue juntos, ya pues, ¿no? Y unos 2 días antes que llegue Daniel se había muerto un joven de 17 años con dengue hemorrágico. Así que estábamos con el corazón en la mano. Y orábamos y clamábamos con mi esposo al Señor. Le comencé a mandar a todos los que conocía que oren por Daniel. Hermano, se levantó una intercesión tremenda de los hermanos orando por Daniel. Que cuando Daniel salió me dijo, mamá, yo sentía las oraciones. Sí, le digo, sí, yo sentía que oraban por mí. Y el Señor me dijo, no te preocupes, tú vas a salir de esta. Entonces yo me quedé bien tranquilo porque el Señor me dijo que iba a salir de esa. Así que me quedé tranquilo. Y gracias a Dios, para la gloria de Dios, salió
del dengue hemorrágico, no llegó a botar la sangre, ¿verdad? Todas las venas se le quedaron así, todas así, venas con sangre, todo con sangre. Y de allí fue retrocediendo y se volvió a absorber esa sangre. No salió al exterior porque comienzan a sangrar por todos lados. Y de 18,000 subió a 20, 25 y así hasta que llegó a las plaquetas normales. Pero hay momentos así como estos, ¿verdad? Los que atraviesan nuestros hijos, o a veces no de enfermedad, pero sí en su conducta, en su manera de ser, en los conflictos personales que ellos tienen. En esos momentos, mis hermanos, lo mejor que puede hacer una madre, que puede hacer un padre, es clamar al Señor. Cuando nosotros pasamos por dificultades, por problemas, situaciones inesperadas, ningún ser humano nos puede a veces consolar, pero el Espíritu Santo de Dios está allí, llevándonos a orar, llevándonos a interceder, llevándonos a buscar de su presencia. ¿Y qué mejor que una madre, que un padre que puede interceder con todo el corazón por sus hijos? Somos los mejores intercesores, hermanos, de nuestros hijos. Por eso es que es tan importante que aprendamos a orar esposo y esposa. El enemigo siempre, yo siempre hablo de esto porque he hecho una encuesta. A ver, por aquí, ¿cuántos esposos y esposas aquí oran juntos todos los días? Por lo menos 15 minutos. Levante la mano. Con sinceridad. Una pareja, 2 parejas. Mire, aquí somos más de 100, creo. Y 2 parejas solamente oran juntas. Así es. ¿Por qué? Porque el enemigo está interesado en que el esposo y la esposa no se unan en oración. Porque cuando el esposo y la esposa se unen en oración, no necesitan a nadie más. Ya son 2 y la Biblia dice, si hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Si 2 o más se ponen de acuerdo, ¿qué dice? Pasarán cosas maravillosas. Si 2 o más se ponen de acuerdo sobre alguna cosa que pidan, lo que pidan será hecho. Y entonces el enemigo trata de bloquear nuestra unión, nuestra comunión con el Señor, juntos como marido y mujer, la trata de bloquear. Y entonces el esposo dice, ay, no me gusta cómo ora mi esposo, no me gusta cómo ora la esposa, dice. Pero eso ustedes no se dan cuenta que viene de parte del mismo diablo porque no le gusta que esposo y esposa oren. Porque es demasiado poderoso lo que puede suceder si el esposo y la esposa se ponen en oración. Es demasiado poderoso. Así que cuando tú sientas que no quieres orar con tu esposa o no quieres orar con tu esposo, reprende al diablo y métete en oración con él, con tu esposo, con tu cónyuge. Porque sabes que Dios quiere hacer algo grande entre ustedes y el enemigo está tratando de bloquear esas oraciones. ¿Por qué? Porque el enemigo odia a las familias, el enemigo odia el matrimonio, el enemigo odia a los hijos que tú tienes, porque saben que son una generación que se puede levantar en contra de él. Son una generación que puede levantarse como el pueblo santo de Dios para extender el reino de Dios en esta tierra. Pero el enemigo quiere destruirnos, quiere destruir las familias, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir a tus hijas. Pero tú no se lo permitas en el nombre del Señor. Y la única manera de no permitirlo es mediante la oración. No hay otra forma. Tienes que abrir tu boca y declararlo. Tienes que abrir tu boca y decirlo. Señor, este es el hijo que tú me has dado. Es tuyo. Tú me lo diste. Y no le creas al enemigo cuando te dice, no, ese hijo está perdido. Ese hijo es un borracho. Ese hijo es un tal por cual. Ese hijo no sirve para nada. Es lo peor que te pasó en la vida. Ay, esa hija se está perdiendo. No, ni ores por ella. Son mentiras del diablo. No le creas al diablo. Repréndelo en el nombre de Jesús. Y más bien cree lo que Dios dice. Y tú tienes que decirle, Señor, este hijo tú me lo diste. Señor, en el nombre de Jesús. Así como hizo Ana. Ese fue el deseo y la petición de Ana y Dios le concedió a Ana que tenga un hijo que más adelante se levantó como un profeta. Así que tú también puedes hacerlo en el nombre del Señor. Yo creo que de parte de Dios está que en nuestro vientre como madres cristianas se pueda levantar esos hombres y mujeres de bien, esos profetas, esos pastores, esos evangelistas, esos médicos, esos presidentes, esos gobernadores que puedan cambiar la historia de nuestra nación, que el avivamiento pueda nacer en nuestra casa,
que el avivamiento pueda salir de nuestras familias, y solamente lo vamos a conseguir si nosotros nos humillamos delante del Señor, iglesia, si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude. Si comenzamos a declarar bendiciones sobre nuestros hijos, no como tus ojos los ven, sino como Dios los ve. Hay una querida pastora que tenía un hijo que se había apartado del Señor en la edad adulta. Ella clamaba, intercedía por su hijo todos los días en oración, reprendía malos pensamientos porque el enemigo le lanzaba esos pensamientos: tu hijo va a caer en destrucción, tu hijo se va a suicidar, y este tipo de cosas, ¿no? Y ella le clamaba al Señor en oración. Y un día, cuando el hijo llegaba a la casa, ella le decía, llegaba todo así, todo borracho su hijo, ¿no? Bienvenido, hijo mío, bienvenido, mi pastor, le decía. El hijo se la quedaba mirando como si hubiera visto al diablo, que le decía mi pastor, y él estaba borracho. Pero él seguía, hacía que se caía hasta su casa, hasta su cama, a su cuarto, hasta que un día dice que estaba en una reunión de damas en la casa de la pastora, y llegó su hijo en plena reunión de damas con las hermanitas que estaban en su casa. Llegó borracho el hijo. Dice que le quiso dar vergüenza, ¿no? Pero dijo, no, tengo que seguir declarando lo que Dios me ha dicho que mi hijo va a hacer. Hermanas, aquí está mi pastor. Y el hijo llegó cayéndose de borracho. Las hermanitas se quedaron mirándola hacia la pastora como diciendo, ay, Dios mío, como dice la pastora, pastor, y mira lo borracho. Pero ella no les hizo caso. El hijo también se la quedó mirando horrorizado y siguió para su cuarto. Al otro día, mamá, ¿por qué tú? Yo escuché que tú le dijiste a las hermanas, le dijiste, mi pastor, aquí está mi pastor. Hijo, porque no importa lo que tú digas. Yo sé que Dios tiene un plan y un propósito para ti, y un día tú serás mi pastor. Así que eres mi pastor. Ay, contigo no se puede, mamá. Y se fue. Hermanos, unos años después, ese hijo fue tocado por el Señor, se arrepintió, y hoy en día es el pastor de su mamá y de su papá. ¡Aleluya! Dios es el que cambia diagnósticos, el que cambia historias, el que cambia vidas. Y Él tiene el deseo de poder cambiar la vida de tu hijo, de tu hija, por medio de tus intercesiones. Nosotros tenemos que ir a Jesús en oración, de rodillas muchas veces delante de su presencia, abrir nuestro corazón, y Él nos escuchará. Contarles qué es lo que estamos pasando. Y como dice el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Pongámonos de pie en esta mañana.